Bendiciones. Amén. Dios es bueno. Amén. Bueno en gran manera. Estamos hablando de fe, ¿cierto? Estamos hablando de la capacidad que hemos recibido de parte de Dios de poder usar todo el poder y la gloria contenida en su palabra. Estamos hablando de la capacidad que tenemos en nuestro espíritu de poder entender y comprender los misterios de Dios, las verdades contenidas en su palabra. Estamos hablando acerca de la necesidad que hay hoy día de vivir por la palabra de Dios. Amén. En esta noche vamos a hablar sobre la fe como luz. La palabra como luz. La palabra como luz. Ya hemos mirado la analogía de la palabra como semilla. Hoy vamos a hablar acerca de la palabra como luz. Y vamos a empezar leyendo Génesis 1, del 1 al 5. Y ahí podemos tener una ilustración, una forma más sencilla de entender lo que estamos enseñando. Génesis 1, del 1 al 5. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Amén. Amén. Hay algo muy interesante en este pasaje. De él nosotros podemos extraer muchas verdades y mucha enseñanza acerca de Dios. Una de las cosas que nos enseña este pasaje es la eternidad de Dios. Porque nos está diciendo que en el principio Dios creó. La nueva versión dice Dios en el principio. Mostrando con esto que antes que todas las cosas existieran, antes que todo comenzara, ya Dios era Dios. Ya Dios existía. Y entonces este pasaje nos dice que Dios es el que da origen a todo cuanto existe. Algo más que nos enseñan estos pasajes es que en un momento, después que Dios creó todas las cosas, había tinieblas, caos, desorden, todo estaba vacío. Pero luego nos dice que cuando todo esto estaba de esta manera, Dios habló. Y cuando Dios habló, entonces todo se iluminó. Amén. Amén. Entonces este pasaje nos está diciendo que Dios trae luz sobre aquello que está en oscuridad. Este pasaje nos está diciendo que la luz de Dios, la palabra de Dios, nos permite ver cuál es el estado real de las cosas. Si este salón está a oscuras,
Difícilmente nosotros podemos saber cómo está en su interior. No podemos ver. No sabemos si las sillas están ordenadas o no. Yo no puedo mirar si un hermano está pellizcando al otro o le está dando el cabello. Pero cuando la luz es encendida, entonces yo puedo ver, puedo mirar en qué condiciones está lo que yo tengo delante. De la misma manera, este principio lo aplicamos a nuestro corazón. La única manera en que tú y yo podemos saber cómo realmente está nuestro corazón es cuando lo exponemos a la luz de Dios, o sea, cuando lo exponemos a su palabra. Entonces la palabra de Dios nos dice cómo estamos realmente, en qué condiciones estamos delante de Él. Entonces, cuando hubo luz, entonces todo estaba en desorden, había vacío, había caos. Entonces Dios dijo, hágase la luz. Amén. Separó Dios la luz de las tinieblas. Y lo que queremos es nosotros entonces en esta noche es mirar ciertas cualidades de la luz que se reflejan en la palabra de Dios y que la podemos utilizar por medio de nuestra fe. Pero antes de ello, vamos a recordar algunas cosas que ya hemos aprendido. Por ejemplo, en Juan 10:30, Jesucristo dice, el Padre y yo, uno somos, ¿cierto? Entonces Jesús está diciendo que Él y el Padre son la misma cosa. Así como dice Filipenses capítulo 2, no hay distinción entre el uno y el otro. Luego vamos a mirar que Juan capítulo 1, versículo 1 y 2, dicen que Jesús es el verbo, o sea, Jesús es la palabra de Dios. Entonces yo puedo decir que Dios es Jesús, o puedo decir que Dios es su palabra. ¿Amén? El versículo 14 del capítulo 1 de Juan dice que aquel verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ese hombre se llamaba Jesucristo. Entonces Jesucristo es la palabra de Dios. Pero aquel que es la palabra de Dios ya también dijo que Él mismo es Dios. Entonces Dios es su Hijo, pero Dios también es su palabra. Amén. Amén. En Juan 8:12 vamos a encontrar otra declaración de Jesús donde Él dice, yo soy la luz del mundo. Y el que en mí cree no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces ahora Jesús, que es Dios, Jesús que es la palabra de Dios, está diciendo que Él mismo también es la luz. Él es la luz del mundo. Entonces, Primera de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Dios es la luz. No hay tinieblas en Él. Santiago lo expresa diciendo que en Él no hay cambio ni sombra de variación. La nueva versión lo traduce diciendo que Él no se eclipsa como los astros. O sea, en Dios nunca hay lados oscuros, nunca hay lunares, porque Dios es completamente luz, 100% luz. Es por eso que Dios, bajo ninguna circunstancia, va a convivir con el pecado del hombre. Lo va a permitir, o la injusticia, porque en Dios no hay tinieblas. Amén. Amén. Ahora, cuando nosotros seguimos estudiando las Escrituras, vamos a encontrar muchas otras declaraciones donde Jesús sigue diciendo que Él es la luz del mundo. Pero también vamos a encontrar que la Biblia dice que nosotros como creyentes debemos ser seguidores de Cristo. O sea, debemos ser imitadores de Jesús.
debemos imitar al Señor, debemos imitar a Dios. Efesios 5:1 dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Ya tú y yo debemos imitar a Dios. En 1 de Juan dice que aquel que dice que es de Cristo debe andar como Él anduvo. ¿Cierto? Entonces yo tengo que ser un imitador de Jesús. Yo tengo que reflejar lo que Jesús es. Y para ello, entonces el Señor se aseguró diciéndonos a nosotros que nosotros también somos la luz del mundo. O sea, mientras Él estaba en el mundo, Él era la luz del mundo. Pero ya Jesús no está en el mundo. Ahora en el mundo está la iglesia, que es el cuerpo de Jesús. Entonces ahora nosotros somos la luz del mundo. Amén. Amén. Entonces eso quiere decir que el mensaje, la revelación acerca de Dios, ¿quién la lleva al mundo? La llevamos nosotros. Es nuestra responsabilidad mostrarle al mundo a ese Dios santo que es la luz. Es nuestra responsabilidad de que el mundo conozca a Dios, que el mundo conozca a Jesús, que el mundo pueda descubrir el camino de la salvación. No es la responsabilidad de los ángeles, no es la responsabilidad de los líderes, es la responsabilidad de toda la iglesia. Es nuestra responsabilidad individual. Todos nosotros debemos ser luz donde quiera que estemos. Porque nosotros también debemos entender que cuando nosotros nos comportamos como luz, entonces no hay nada que nos pueda vencer. El problema está cuando nuestra luz es opaca. Cuando tu luz es opaca, entonces eres débil y puedes ser vencido por el mal. Eres débil y Satanás te puede entonces hacer caer. Eres débil y el pecado puede tomar ventaja y te puede engañar. Pero Jesús dijo que las tinieblas no prevalecerían en contra de su iglesia. Amén. Entonces cuando nosotros vivimos como luz, completamente como luz, las tinieblas no pueden, no tienen el poder para doblegarnos, para vencernos, sino que nosotros siempre podemos vivir en la victoria con la que Jesús nos hizo victoriosos. Amén. Entonces Dios es luz, Jesús es luz, su palabra es luz. Tú y yo somos luz. Amén. Entonces el mundo tiene que ver a través de nosotros el mensaje de Dios. Porque el mundo no entiende, el mundo no comprende. En alguna oportunidad dice la Escritura que Felipe iba de camino y se encontró con un eunuco que venía descendiendo de Jerusalén. Y dice la Escritura que él venía leyendo. Y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate. Y cuando Felipe se acercó, Felipe entonces le preguntó: ¿qué lees? ¿Lo entiendes? No. ¿Cómo puedo entenderlo si no hay quien me explique? Entonces dice la palabra que Felipe, empezando desde el Antiguo Testamento, él le explicó todo el mensaje del Evangelio. Aquel hombre necesitaba luz y esa luz la tenía Felipe. Allá afuera hay gente que necesita luz y esa luz no se la va a dar el electrocosta, ¿cierto que no? La luz que el mundo necesita es la luz que está en tu corazón, es la luz que está en tu espíritu, porque Dios ha encendido una luz en ti que disipará la tiniebla que en el mundo hay. Entonces, es necesario que nosotros, en nuestro desarrollo de la fe, empecemos a contemplar la palabra como luz. Amén. Ahora, ¿por qué esto es relevante? Pues es relevante porque la luz es un símbolo de revelación. Revelación. Ahora, ¿qué es revelación? Revelar es sacar algo que está oculto, ¿cierto? Revelar es poner luz sobre lo que está en tinieblas. Eso es revelar.
En términos teológicos, la revelación es el acto a través del cual el Espíritu de Dios te muestra la palabra, te muestra las verdades de Dios. Te hace descubrir lo que Dios ya te ha dado. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra como luz, entonces entendemos que la palabra hay una revelación que Dios te quiere dar. En la Escritura hay una revelación que Dios tiene para ti. Hay personas que han estado esperando por mucho tiempo y todavía no han empezado su vida ministerial. Y la razón es porque todavía no han encontrado esa palabra revelada que los impulsa. Esa palabra revelada que les motiva. A veces porque no leen las Escrituras. Pero necesitamos entender el plan de Dios. Y eso solamente lo podemos hacer por medio de la palabra de Dios. Amén. Amén. En Proverbios 20:27 dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. ¿Ven? Fíjense que ese pasaje está diciendo que la lámpara de Dios es nuestro espíritu. Entonces, cuando hablamos de revelación, estamos hablando de la comunión directa de Dios a nuestro espíritu. Eso quiere decir que cuando Dios te va a hablar, Dios no le va a hablar a tu mente, Dios no le va a hablar a tu carne, no le va a hablar a tu humanidad. Cuando Dios te habla a ti, le va a hablar a tu espíritu, porque tu espíritu es el que está capacitado para entender y aceptar el mensaje de Dios. Amén. La carne siempre lo va a rechazar, puesto que no lo entiende. Romanos capítulo 8 dice que el hombre carnal no acepta las cosas de Dios. Para él son locuras, no se somete, no puede. Entonces Dios te habla y Dios le va a hablar a tu espíritu, porque tu espíritu es la lámpara de Dios. Amén. Tu espíritu es lo que escudriña lo profundo del corazón. Entonces Dios le va a hablar a tu espíritu. Porque la comunión de Dios, comunicación de Dios es con tu espíritu. Salmo 18:28 dice: tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como hemos dicho en otras oportunidades, estamos trazando la palabra, pero hay personas que no están entendiendo. Estamos trazando la palabra, pero hay gente que no está comprendiendo. Estamos trazando la palabra, pero hay personas que no están obedeciendo. Estamos trazando la palabra, pero hay personas que no están siendo edificadas. Estamos trazando la palabra, pero hay personas que no están recibiendo el poder de Dios a través de su palabra para que la gloria de Dios llene sus vidas. Y la razón de esto es que el que está recibiendo la palabra la está recibiendo en su mente y no la está recibiendo en su corazón. Amén. Pero cuando nosotros aprendemos a recibir la palabra de Dios en nuestro espíritu, entonces nosotros podemos usar todo el poder que en la palabra de Dios está. Porque si algo dice la Escritura es que la palabra de Dios es poder. Amén. Amén. Pero no todos estamos usando el poder de la palabra. Pero no todos estamos viviendo por el poder de la palabra. Pero no todos estamos teniendo éxito por medio de la palabra de Dios. Es por eso que muchos se encuentran trabajando mucho, esforzándose mucho, con pocos resultados. Pero cuando nosotros empecemos a confiar en la palabra de Dios como la fuente de poder para alcanzar
el propósito divino en nuestras vidas, entonces nuestros esfuerzos disminuirán. Y entonces los frutos aumentarán. Esto no quiere decir que vamos a trabajar menos, no. Esto quiere decir que tú te esforzarás menos con tu fuerza, porque dependerás más de Dios, más de su palabra. Y la Biblia dice que mejor es confiar en Dios que confiar en el brazo de carne. Pero ¿en quién estás confiando? ¿En quién estamos confiando? Entonces, Dios habla directamente a nuestro espíritu. Entonces nosotros podemos entender por medio de todo esto que la luz permite a nuestro espíritu ver con claridad y precisión. ¿Cierto? Amén. Con claridad y precisión. Veamos el caso, por ejemplo, de la mujer del flujo de sangre. A mí me gusta mucho ese pasaje. Si el autor de la Biblia cobrara por derechos de autor, yo estuviera endeudado con ese señor por causa de esa parábola. Porque esa parábola tiene mucha enseñanza. Ahora, mire lo que sucede con esta mujer. Ella está enferma, tiene 12 años de tener sangrado. 12 años. Legalmente ella era inmunda, desechada. Ella está frente a una gran multitud que en su gran mayoría son hombres. Ella no los puede tocar porque se contamina. Ella no se puede descubrir porque la expulsan. Su vida está en riesgo. Pero Jesús está delante de ella. Ella necesita saber qué hacer. Allá está Jesús. Aquí está la multitud que me condena. Y aquí está mi enfermedad que me impide acercarme allá. ¿Qué hago? Son muchas las barreras. Pero entonces ella entiende. Ella empieza a meditar en la palabra que escuchó. Y entonces ella dice, no, si tan solo yo toco el borde de su manto, yo seré sana. Y cuando ella reflexiona sobre esta palabra, ella entiende lo que tiene que hacer. ¿En cuántos momentos en tu vida no has estado en la encrucijada porque no sabes qué hacer? Y viene donde el pastor y le dice, pastor, ¿qué hago? Pero a veces nosotros los pastores no tenemos todas las respuestas. Quisiéramos tenerlas, ¿cierto, pastor? Pero a veces no las tenemos. Y vamos donde el consejero y vamos donde el otro, ¿qué hago? Esta mujer se encontró en esa situación. ¿Qué hago? Pero cuando ella meditó en la palabra, ella vio con claridad y precisión. Ella vio que el camino se le abría y ella supo exactamente lo que tenía que hacer. Lo que tengo que hacer es llegar ante Jesús, es tocar a Jesús y mi problema será solucionado. Amén. Porque la palabra que es luz, ella traerá claridad a tu mente, claridad a tu corazón, para que tomes sabias decisiones. Y ella lo hizo así y fue sana de su enfermedad. De pronto en otras circunstancias ella no se hubiese atrevido porque era mucho. Zaqueo escuchó que venía Jesús, pero Zaqueo era de estatura baja. Y los que seguían a Jesús eran altos. Y a Jesús, como siempre, lo oprimían. Jesús venía. Él era publicano. Si él le decía a la gente, dame un permiso, la gente no se lo iba a dar porque la gente lo odiaba. ¿Qué hago? ¿Cómo llego yo hasta allá, hasta donde Jesús?
Pero él entonces atendió a la palabra. ¿Y qué hizo Zaqueo? Se subió en el árbol. ¿Cierto? Así es. Porque la palabra te indicará el camino. ¿Qué decisiones difíciles estás por tomar? ¿Qué cosas se están presentando en tu vida que te estás preguntando qué hago? Acude a la palabra de Dios. Ella te mostrará el camino y te dirá lo que tú tienes que hacer. Amén. Amén. Y Zaqueo se subió. Y cuando se subió, Jesús lo ignoró. Ni siquiera lo vio. Baja. Así lo vio. Entonces tengo que revisar mi Biblia. Nos dice la palabra que Jesús lo vio y le dijo: baja. Hoy es necesario que pose en tu casa. Ahora, cuando Jesús llega a la casa de Zaqueo, Jesús no dijo una palabra. Pero cuando Jesús estuvo, o cuando Zaqueo estuvo delante de Jesús, Zaqueo supo lo que tenía que hacer. Cuando tú estás delante de la luz, delante de la palabra, tú sabes exactamente lo que tienes que hacer. Eso quiere decir que en un momento determinado yo no puedo acercarme ante Dios y decirle: Señor, pero es que yo no sabía qué hacer. Si tú le dices al Señor que no sabías qué hacer, ¿qué crees tú que te va a decir el Señor? No te acercaste, ¿cierto? Yo te di mi palabra. Jesús no le dijo a Zaqueo: arrepiéntete, o sí. Jesús le dijo a Zaqueo: vende lo que tienes. ¿Sí se lo dijo? No. Jesús no le dijo: repártelo a los pobres. ¿Sí le dijo? No le dijo. Pero Zaqueo, cuando estuvo expuesto a la luz de la palabra de Dios en Jesús, él supo lo que tenía que hacer. Y le dijo: Señor, la mitad de lo que tengo la repartiré a los pobres. Y si alguno he defraudado, le devolveré hasta 4 veces en lo que le he defraudado. Amén. Hay personas que están siendo correteadas por el pecado. Pastor, tienen un pecado amarrado aquí. Señor, quítamelo, no sé qué hacer. Acércate al Señor, Él te dirá lo que tienes que hacer. Amén. Amén. Gloria al Señor, porque la luz nos permite ver con claridad y precisión. La luz permite a nuestro espíritu moverse sin inhibición y vacilación. Él se mueve libremente. La mujer del flujo de sangre, a pesar de su estado legal, religioso, ella no vaciló. Ella dijo: hoy, y se dirigió hasta donde estaba el Señor. La mujer sirofenicia se acercó donde Jesús y Jesús le dijo: yo no he venido a atenderte a ti, yo vine a atender a los hijos de mi pueblo. Pero yo estoy aquí. Sí, pero no es bueno que yo tome el pan que es de los hijos y se lo entregue a los perrillos. Bueno, Señor, los perrillos comen aún de las migajas que caen de la mesa. ¿Cierto? Ella no puso su fe en un sub y baja, no vaciló en creer, porque ella estaba plenamente convencida que el que estaba ahí era la respuesta a la problemática que ella tenía. Por eso, si queremos desarrollar una fe real, poderosa, es necesario que nosotros empecemos a mirar que la palabra es luz. Ella traerá claridad
donde nuestra mente no puede ver, Amén. donde nuestra mente no puede entender. Amén. Amén. Gloria al Señor. Siguiendo con los aspectos que caracterizan a la luz, de lo que le digo ahorita, uno primero que nosotros podemos ver de una primera de esas cualidades es la iluminación. O sea, la palabra como luz ilumina, ¿cierto? Amén. Ya vimos que revelación es traer al descubierto algo. Pero ahora, yo puedo traer algo al descubierto, pero de igual manera no puedo entenderlo. Como pasó con la profecía de Daniel. Esa es la revelación que Dios le dio a Daniel. Pero Daniel no la entendió. ¿O ustedes creen que Daniel la entendió? Los judíos tenían la revelación, pero no la entendieron. Es más, todo el Antiguo Testamento habla de Jesús, habla de cómo venía Jesús, habla del plan de Dios con Jesús, de cómo iba a morir, de cómo iba a nacer, de cómo los iba a redimir. Sin embargo, los judíos no entendieron. Y Pablo le escribe a los corintios diciéndole, es que si los príncipes de nuestro pueblo hubieran entendido, no hubiesen matado al Cristo de la gloria. O sea, ellos tenían una revelación que no entendían. Necesitan iluminación. Entonces la iluminación es el acto a través del cual el Espíritu de Dios te permite entender, te permite comprender la palabra de Dios. Amén. Un ejemplo que comúnmente nosotros damos. Usted está leyendo un pasaje y ha estado 50 años leyendo el mismo pasaje y nunca ese pasaje le dijo nada. Pero un buen día usted leyó el pasaje o alguien está predicando en ese pasaje y usted dice, uy, tanto tiempo yo pasé por ahí y nunca había visto eso. Pero ahora sí está viendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios le iluminó para que entendiera. Amén. 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 Entonces, la palabra como luz, ella ilumina. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, dice Juan 1:5. Entonces nosotros entendemos que la luz es superior a la oscuridad, ¿cierto? Amén. Cualquier luz, por muy pequeña que sea, disipa la tiniebla por muy densa que esté. Porque la luz es superior a las tinieblas. Gloria al Señor. Entonces, mientras la luz del Evangelio brilla en el corazón del hombre, la oscuridad es repelida. Entonces nosotros entendemos. Pablo dice, escribiendo a los Corintios, que el príncipe de este mundo ha cegado los ojos del entendimiento del hombre para que no les ilumine la luz del Evangelio de Jesucristo. Eso quiere decir que el diablo ha quitado la capacidad al hombre de entender el Evangelio. Es por eso que usted le predica a mucha gente y mucha gente no entiende. Pero ¿cómo ellos van a entender? Cuando usted como luz resplandece más y más. Amén. Amén. Gloria a Dios, porque la luz es superior a las tinieblas. Gloria al Señor. Entonces, Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Hace entender a los simples. Gloria al Señor. Alguna vez yo quise dar, o me invitaron a dar un seminario o una prédica sobre parejas. Pero una persona que estaba ahí dijo, tú no puedes hacerlo. Yo dije, ¿por qué no puedo hacerlo? Porque tú no eres casado. Y tú para predicar acerca de esto debes tener la experiencia del matrimonio. Bueno, entonces, si tú consideras que no lo puedo hacer,
Pero yo creo que es mejor el conocimiento que Dios me puede dar sobre un tema que la experiencia que yo pueda tener. Porque regularmente mi experiencia está viciada, ¿cierto? Y algo que yo he entendido es que mi experiencia es mía. Y por muy grande, fuerte, buena o mala que sea, esa experiencia nunca es aplicada 100% a la vida de otra persona, ¿cierto? Pero hay algo que yo puedo aplicar a todos en cualquier momento y en cualquier situación, y es la palabra del Señor. Amén. Amén. Y empecé y digo eso, pero si usted no hágale, hermano. Y yo entonces preparé mi enseñanza, hermano. ¿Y qué creen ustedes que pasó? ¿Me fue mal? No podía ir. No, hermano, me volvieron a invitar. Y hubo otros que me llamaron. ¿Sabes? Porque es que la palabra de Dios alumbra y hace entender al simple. Hace entender al que no sabe, la palabra le hace entender. ¿Cierto? Amén. La Biblia dice, aunque seas torpe como la oveja, no perderás el camino. ¿O no es así? Entonces la palabra me hace entender. Aún lo que no he vivido, la palabra del Señor me lo enseña. De tal manera que yo lo puedo enseñar. Amén. Gloria al Señor. Segunda los Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Quién mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz? Dios. Entonces yo en esta noche te digo, como Dios ya ordenó, yo en esta noche te digo, resplandece. Amén. Amén. En Génesis se dice, haya luz. En Isaías dice, levántate y resplandece porque ha nacido tu luz, ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre ti. Y luego dice, tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista la gloria del Señor. Hermano, la gloria de Dios será vista a través de ti. Amén. Será vista en ti. Por eso levántate. Las tinieblas no te pueden derribar. Si tú permaneces en la palabra del Señor. Gloria al Señor. Algo más. La palabra como luz trae salvación. Amén. ¿Cierto? Trae salvación. Ella te permite ver el peligro y tú te apartas. El proverbio dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es la muerte, ¿cierto? Pero cuando la luz de la palabra, la luz del Señor está en ti, tú te das cuenta que el camino que llevas te lleva a la muerte. Por lo tanto, te devuelves y te refugias en el Señor. Amén. La luz de la palabra trae salvación. ¿Quién quiere que sea salvo? Empieza a hablar la palabra de Dios. Empieza a comunicar el mensaje del Señor. Y ese que está perdido se salvará. Amén. Porque poderoso es Dios para salvarlo. Gloria al Señor. Entonces, Colosenses, por favor, alguien me ayuda ahí, Colosenses 1, 12 al 14.
con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. ¿Y escuchamos? ¿De dónde nos rescató? Del poder de las tinieblas. ¿Y nos ha trasladado a dónde? Al reino de su Hijo Jesús, en quien tenemos que redención, perdón de pecados. Y dice que tenemos herencia con los santos en luz. Gloria al Señor. Hay una herencia de luz para ti. Solamente una hermana lo aceptó. Ella habló por todo. Sí. Hay una herencia de luz para ti. Eso dice la Escritura. Hay una herencia de luz para ti. Entre las muchas cosas que el Señor te ha dado a heredar, Él ha puesto una herencia de luz. Eso quiere decir que aunque dentro de costa te corta el servicio eléctrico, tú siempre tendrás luz. Gloria al Señor. Bueno, mis amados, la palabra como luz da discreción y juicio. La palabra de Dios provee visión, la visión apropiada. Ella te hace ser sabio. Prudente. Puesto que te hace una persona discreta. Jesús en alguna oportunidad le dijo a sus discípulos: sean mansos como la paloma y astutos como la serpiente, ¿cierto? O sea, la luz de la palabra de Dios te da la sabiduría para caminar, para vivir, para relacionarte. Entonces necesitamos luz. Dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso quiere decir que Dios ha diseñado o te ha diseñado para que tú cada día tengas más luz. Amén. Dicen los científicos que en tantos miles de años el sol se extinguirá, ¿cierto? Dice que se volverá así grandísimo y ¡pum!, después se vuelve pequeño y desaparece. Eso dicen los científicos con respecto al sol. Pero la Biblia dice con respecto a ti que cada día tu luz va a aumentar. Amén. Cada día la gracia de Dios en ti será mayor. Amén. Cada día el respaldo de Dios para tu vida se incrementará. Cada día habrá más evidencia sobre tu vida de que Dios es tu Padre. Amén. Gloria al Señor. Hasta que te perfecciones, la luz no dejará de aumentar en ti. Wow. Gloria al Señor. Dios lo ha diseñado de esa manera. Entonces, hermanos, nosotros debemos cada día acercarnos al Señor para que cada día haya más luz, ¿cierto? Dice aquí: la palabra de Dios provee visión apropiada para discreción y apropiado juicio respecto a los asuntos de la vida. La palabra hará, o sea, ella creará un camino hacia lo correcto, o sea, lo que es claro y preciso. La palabra proveerá más y más claridad mientras más caminas. Por eso dice el Salmo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dice: cada paso que usted tome es protegido y preservado por la luz.
Amén. Es protegido y preservado por la luz. Gloria al Señor. Entonces, Dios es un Dios de luz. Eso es lo que dice la Escritura. Mis amados, la luz es buena, dijo el Señor. Por lo tanto, la palabra de Dios es buena. Y cuando nosotros miramos las Escrituras, ella dice para qué es buena. Es buena para la salvación, es buena para la sanidad, es buena para la restauración, es buena para hacerme prosperar, es buena para mi relación con Dios, Para el avivamiento. es buena para el avivamiento. Entonces, ¿qué necesitamos? Más y más palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Es todo lo que necesitas. Más palabra de Dios. Y entonces tus ojos se abrirán. En estos días, para cerrar, en estos días estuve mirando ahí en la televisión una película de un hombre que se toma una pastillita y es una droga y sus sentidos se ponen al 100 por 100%. Y entonces se vuelve bueno en todo lo entiende, todo lo comprende. Entonces hace negocio, se vuelve rico. Tú no necesitas una droga, tú necesitas la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios está en tu corazón, todas las cosas, hermano, serán prosperadas en tus manos. Amén. Eso es lo que dice la Escritura. Amén.